El periodismo a la manera de Fernando Borroni. Ayer, Víctor Hugo, hiciste una pregunta, una reflexión al aire, que me parece que es la pregunta que debemos hacernos al menos durante todo este año, que es un año electoral. Vos te preguntabas para qué quiere ser reelecto el presidente de la Nación, Alberto Fernández. Y la verdad es que podemos hacernos varias preguntas en torno a este disparador que vos ayer planteabas. Y podemos extenderla a cualquier candidato o candidata. Preguntarles con toda naturalidad para qué quieren ser candidatos del Frente de Todos, del campo nacional y popular. ¿Para qué quieren el gobierno? ¿Por qué causas? ¿Para pelear por qué? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuáles van a ser las nuevas promesas cumplibles? ¿No? En negrita, cumplibles. Bueno, ayer también yo planteaba esto de por qué si el presidente de la Nación tiene la posibilidad de 3 decretos, un instrumento constitucional, que pueden transformar pequeñas y grandes realidades, pero de alguna manera acercarse a ese electorado, ¿por qué no lo hacen? Uno era ampliar la moratoria previsional, recién lo expresaba aquí Gisela Marciota, liberar a Milagro a través de un decreto y un indulto, y argumentar el por qué hay que reformar esta Corte Suprema, y poniendo los argumentos sobre la mesa, precisamente a través de un decreto, comenzar la reforma. ¿Por qué no se hace? ¿Qué se lo impide? Es la pregunta. Y lo que responden del otro lado es que siempre es mejor que todo pase por el Congreso, ¿no? Como si la forma y los instrumentos que te da la democracia son los que garantizan la democracia. Y eso es un planteo que se queda muy a mitad de camino. Porque uno diría, a ver, ¿por qué no vas a pasar por el Congreso la moratoria previsional? Es lo que te dice el gobierno, pasala por el Congreso, es lo más democrático, ahí están todos representados. Y una respuesta es, porque en el Congreso tenés una oposición antidemocrática. Porque en el Congreso tenés una posición que te dice, no voy a sesionar, no voy a participar de ningún debate político hasta que vos no dejes y no abandones el juicio político a la Corte. Entonces, la respuesta a por qué no pasás por el Congreso, por ejemplo, la moratoria, es porque tenés una oposición antidemocrática que te extorsiona. Entonces, lo más sensato sería pensar, como dirigente político, ¿cuál es la prioridad que tengo? Si yo tengo el instrumento del decreto y tengo la realidad de muchísimos ciudadanos y ciudadanas que no se pueden jubilar si no tienen la moratoria, y una oposición que me quiere cortar todos los caminos y que busca desestabilizarme, priorizo y digo, utilizo el instrumento del decreto, instrumento constitucional, para beneficiar a la mayoría. No. Se quedan en el reducto de debe ser a través de. Ahí está la discusión. ¿Por qué no se hace? Pregunto, si quieren la reelección, cualquiera, cualquiera, ¿para qué? ¿Para no hacerlo? ¿La reelección del Frente de Todos o de Alberto Fernández es para que no haya moratoria? Milagro va a seguir presa con un gobierno de derecha, si gana Larreta, por ejemplo, si gana Morales, eso está clarísimo. Ahora quiero preguntarme, con un gobierno popular, cualquiera sea el candidato o la candidata, ¿Milagro va a seguir presa? Debieran anunciar públicamente, el candidato del Frente de Todos para este año debe decir en su campaña si va a indultar o no a Milagro Sala. Punto. Que lo diga abiertamente. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? No, lo que pasa que no se puede indultar porque fue una sentencia provincial y el gobierno nacional solo puede indultar lo que tiene que ver con causas y con fallos federales. Bueno, intervino la Corte Suprema de Justicia. Por lo tanto, intervino la Corte que nos involucra a todos y a todos en el territorio. Ahí puede aparecer el indulto. Y en todo caso, se utiliza el instrumento y que después venga la discusión política, porque a una presa política se la libera con decisión política y eso luego va a generar consecuencias políticas. Y como última reflexión, ¿para qué quieren el poder si no van a reformar la Corte? Porque si no van a reformar la Corte, entre otras cosas, no van a tener poder. Entonces, ¿para qué quieren esa porción de poder que significa el Ejecutivo si no van a reformar la Corte? Díganlo también en campaña.
si quieren reformar la Corte. Pero para eso se necesita un candidato o una candidata que arrastre la suficiente cantidad de votos que te permita tener mayoría en las cámaras. Entonces la reforma judicial va a ser un hecho. Preguntas incómodas, insoportables para algunos, pero creo que como ciudadanos, esto que vos decís, Víctor Hugo, trabajar de ciudadano siempre, pero este año electoral, más aún, con doble turno. Impecable. La columna de Fernando Borroni.